Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer poder saludarles en esta ocasión con el propósito de continuar escudriñando juntos la palabra de nuestro Dios. Y hoy el tema que hemos de estudiar lleva como título Sin reputación ni influencia en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver a quienes siempre utiliza Satanás para acabar con la reputación y la influencia de los verdaderos siervos de Dios. Y la base bíblica está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17, que dice así: Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Quiero que notemos la parte del texto que dice así: Cuando Acab vio a Elías, en otras palabras, cuando el dirigente de la iglesia visible vio al verdadero siervo de Jehová, el dirigente de la iglesia visible le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Eso significa que el dirigente de la iglesia visible acusa al verdadero siervo de Jehová de turbar a la iglesia visible, de causar problemas en la iglesia visible, de ser un disidente de la iglesia visible, de estar separado de la iglesia visible, de ser un alarmista para la iglesia visible y de estar en contra de los dirigentes y de la iglesia visible. Por lo tanto, podemos concluir que los que siempre son utilizados por Satanás para acabar con la reputación y la influencia de los verdaderos siervos de Dios son los dirigentes de la iglesia visible de Israel. Con eso claro, vamos a continuar con el paso número 2. Donde queremos ver cuál es una de las evidencias más claras de que los dirigentes han logrado su objetivo de perjudicar el ministerio de los verdaderos siervos de Dios. Y la base bíblica está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, que dice así: Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Vamos a mirar con cuidado la parte del texto que dice así: Elías dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Es decir, ¿hasta cuándo van a estar titubeando entre los dos movimientos? Si Jehová es Dios, seguidle independientemente de que seamos perseguidos por la iglesia visible. Pero si Baal es su Dios, entonces id en pos de Baal y siga participando de la corrupción que se promueve en la iglesia visible. Y es así que nosotros podemos concluir que una de las más claras evidencias de que los dirigentes han logrado perjudicar el ministerio de los verdaderos siervos de Dios aparece en la parte final del texto,
donde dice: y el pueblo no respondió palabra. Es decir, ante este llamado solemne, ante este llamado directo, como el siervo de Dios no tiene influencia y no tiene una buena reputación, el pueblo ignoró su llamado y no respondió palabra. Con eso dicho, vamos a continuar con el paso número 3, donde queremos ver quienes también estaban dispuestas a dejarse utilizar por Satanás en complicidad con los dirigentes de la iglesia visible. Y la base bíblica está en Lucas 4, versículos 25 al 26, que dicen así: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Quiero que notemos la parte del texto que dice así: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que las que también estaban dispuestas a dejarse utilizar por Satanás en complicidad con los dirigentes de la iglesia visible para ir en contra de los verdaderos siervos de Jehová, son las viudas de Israel, porque el texto dice claramente que aunque había muchas viudas en Israel en los días del profeta Elías, Jehová no mandó a su siervo, no mandó a su profeta a ninguna de esas viudas de Israel, porque estaban prejuiciadas, porque estaban adoctrinadas y porque estaban envenenadas en contra del siervo de Jehová, por lo que enseñaban los dirigentes de la iglesia visible de Israel. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4. Donde queremos ver cómo demostró Jehová que no estaba de acuerdo con las enseñanzas que los padres le daban a sus hijos en la iglesia visible. Y la base bíblica está en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 23 al 24, que dicen así: después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. En el versículo 23 encontramos lo siguiente: salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y esa es una referencia a la burla que hacían de la ascensión de Elías al reino de los cielos por el poder de Jehová. Porque en la iglesia visible, tanto los dirigentes como los falsos profetas, como las viudas, como los ancianos, como los miembros regulares, todos promovían
que no había tal cosa como que Jehová se había llevado a Elías al reino de los cielos en un carruaje de fuego, porque Jehová no trabaja con individuos aislados, separados de la iglesia visible, y que tanto Elías como Eliseo eran unos separatistas, unos disidentes, unos alarmistas, unos engañadores, y Jehová no estaba con ellos. Y es así que estos muchachos decidieron burlarse de Eliseo, decidieron burlarse de la ascensión de Elías al cielo, y Jehová demostró que no estaba de acuerdo con las enseñanzas que los padres le daban a sus hijos, porque si estos muchachos hubiesen sido educados por sus padres a tener temor a Jehová y a tener temor a los verdaderos siervos de Jehová, no hubiesen incurrido en este pecado. Y por eso el texto 24 agrega que Eliseo los maldijo en el nombre de Jehová. Y es muy importante notar que el profeta de Dios los maldice en el nombre de Jehová, porque fue Jehová el que lo inspiró a maldecir a los muchachos. Y luego el mismo Jehová que inspiró la maldición le ordenó a 2 osos del monte a que salieran a despedazar a esos 42 muchachos. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver cuáles son 2 de las falsas acusaciones más utilizadas por los de la iglesia visible en contra de los verdaderos siervos de Dios. Y la base bíblica está en Amós 7, versículos 10 al 11, que dicen así: Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Quiero que miremos lo que dice el versículo 10. Entonces el sacerdote Amasías envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti, Amós se ha levantado contra Israel. Es decir, una de las falsas acusaciones que utilizan con regularidad en contra de los verdaderos siervos de Jehová es que ellos están en contra de los dirigentes y que ellos están en contra de la iglesia visible de Israel. Luego el versículo 11 agrega: porque así ha dicho Amós. Quiero que notemos que el texto no dice porque así ha dicho Jehová, porque de acuerdo a los dirigentes de la iglesia visible, los individuos como Amós, los individuos como Elías, los individuos como Eliseo, Jehová no trabaja con ellos. Jehová no habla por medio de ellos. Por eso el texto dice: así ha dicho Amós, porque la segunda acusación que es muy normal que utilicen en contra de los siervos de Dios es que Jehová no trabaja
con ellos porque están separados de la iglesia visible. Con eso en mente, vamos a continuar con el paso número 6, donde queremos ver cómo revelan los integrantes de la iglesia visible que ellos no tienen nada de temor de Dios en sus corazones, y la base bíblica está en Jeremías 18, versículo 18, que dice así: y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e hirámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías. Luego el texto agrega, venid e hirámoslo de lengua. Es decir, que los integrantes de la iglesia visible han dado claro testimonio una y otra vez de que no tienen temor de Dios en sus corazones, porque ellos se reúnen para hacer maquinaciones, planificaciones y tomar decisiones corruptas para perjudicar y acabar con el ministerio del profeta Jeremías, con el ministerio de los verdaderos siervos de Dios, aunque tengan que recurrir a las mentiras, hiriéndolos con la lengua, destruyéndolos con calumnias, destruyéndolos con mentiras, destruyendo su imagen, su reputación y su influencia, utilizando las mismas armas de su padre, que es el diablo y Satanás. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver cómo es que los integrantes de la iglesia visible justifican el terrible odio que sienten por los verdaderos siervos de Dios, y la base bíblica está en 2 de Crónicas, capítulo 18, versículos 6 al 7, que dicen así: pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová, para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Quiero que miremos lo que dice el versículo 6. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová? Luego el versículo 7 agrega, el rey de Israel respondió, aún hay aquí un hombre, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que los integrantes de la iglesia visible, tanto los dirigentes como los miembros, justifican el terrible odio que sienten por los verdaderos siervos de Dios, argumentando que los siervos de Dios, además de estar separados de la iglesia visible, nunca profetizan cosa buena para la iglesia, porque siempre lo que tienen que decir son cosas malas, son reprensiones, son denuncias, son amonestaciones, porque están resentidos
con la iglesia visible. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 8, donde queremos ver por qué razón es que la sangre de los reformadores que murieron durante la Edad Media está pidiendo venganza en contra de la iglesia visible de Cristo. Y la base bíblica está en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 10, que dicen así: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Quiero que notemos lo que dice el texto bíblico. Los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios durante la Edad Media, porque protestaban, porque amonestaban, porque denunciaban, porque reprobaban y porque alzaban la voz en contra de las corrupciones de la iglesia visible. Entonces el texto 10 agrega: clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Porque en realidad los reformadores que murieron durante la Edad Media simbólicamente están clamando, figuradamente están pidiéndole al Señor que juzgue y vengue su sangre, porque los dirigentes de la iglesia visible de Cristo durante la Edad Media, que era la iglesia apostólica, católica y romana, los juzgaron de herejes, los juzgaron de disidentes, los juzgaron como personas endemoniadas y los sentenciaron a la muerte. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver cuál es una gran lección que todos los verdaderos siervos de Dios han tenido que aprender a lo largo de las generaciones. Y la base bíblica está en Apocalipsis 6, versículo 11, que dice así: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Y esto nos lleva a entender que la gran lección que deben de aprender todos los verdaderos siervos de Dios es que una cosa es nuestra reputación y otra cosa es nuestro carácter, porque los verdaderos siervos de Dios siempre mueren, siempre terminan su ministerio con una reputación ensuciada, manchada, denigrada, al punto que quedan sin influencia delante de los hermanos. No obstante, Dios le enseña a los reformadores que murieron en la Edad Media que sus caracteres están sin mancha delante de sus ojos, y por eso les otorgó las vestiduras blancas.
Y además de eso, porque tienen sus caracteres sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante, después que se cumpla el tiempo de su descanso, entonces serán trasladados al reino de los cielos. Así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver por qué Satanás siempre utiliza a la iglesia visible para dejar completamente solos a los verdaderos siervos de Jehová. Y la base bíblica está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 22, que dice así: Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Quiero que notemos la parte del texto que dice así: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Y esto nos lleva a entender que Satanás siempre procura utilizar a la iglesia visible para que los siervos de Jehová queden completamente solos, porque sin el apoyo de los dirigentes de la iglesia visible y sin el apoyo de los hermanos, entonces los verdaderos siervos de Dios, al verse completamente solos, al verse perseguidos por todos, pueden sentirse obligados finalmente a callarse la boca. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que los dirigentes de la iglesia visible de Israel siempre se encargan de destruir la reputación de los verdaderos siervos de Dios. Vimos también que cuando a los verdaderos siervos de Dios se les destruye la reputación, ellos pierden influencia sobre los hermanos. Por otro lado, nosotros vimos que aún las viudas en Israel estaban dispuestas a ser cómplices de los dirigentes para ir en contra de los siervos de Jehová. Además de eso, nosotros vimos que Jehová demostró su desaprobación con los padres de Israel, matando a 42 muchachos de forma simultánea. Por otro lado, nosotros vimos que los dirigentes de Israel siempre acusan a los verdaderos siervos de Dios de estar en contra de los dirigentes, en contra de la iglesia visible y de estar trabajando completamente solos porque Jehová no está con ellos. De hecho, nosotros vimos que los dirigentes de la iglesia visible no tienen temor de Dios en sus corazones porque mienten igualitos a su padre el diablo para herir con su lengua el ministerio de los siervos de Jehová. Inclusive, nosotros estudiamos que la iglesia visible justifica el odio que le tienen a los verdaderos siervos de Dios, argumentando que los siervos de Jehová son unos resentidos que nunca tienen nada bueno que decir acerca de la iglesia visible. Por otro lado, nosotros vimos que los reformadores de la Edad Media están figuradamente pidiéndole a Jehová que haga venganza a la iglesia visible, que los sentenció a la muerte como herejes, como disidentes y como endemoniados.
Vimos también que todos los verdaderos siervos de Jehová tienen que aprender que una cosa es la reputación ensuciada por la iglesia visible y otra cosa es el carácter sin mancha y sin arruga con el cual podemos llegar al cielo. Y lo último que nosotros estudiamos fue que la iglesia visible, utilizada por Satanás, siempre procura dejar a los siervos de Jehová completamente solos para ver si acaso se ven obligados a callarse la boca. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo estos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que no se preocupe por su reputación, más bien ocúpese en desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.